Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a este espacio, a este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Como siempre nos complace que ustedes nos puedan acompañar, recuerden que estamos generando este espacio desde Amaga Televisión. Esta es una estrategia que tiene Salud Pública, todo el equipo de Salud Pública a quien les extendemos un afectuoso saludo, y Amaga Televisión, quienes se unen para traerles a ustedes información acerca de promoción y prevención en salud. Como siempre nos complace saludar también a nuestros invitados del equipo de los profesionales de salud pública. Hoy nos está acompañando una profesional muy especial a quien le quiero extender un saludo. Eliana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para usted también, Gabriel, muy buenas tardes para toda la comunidad. Muy contenta nuevamente de estar en este espacio de interés en salud para la comunidad. Muy bien, a usted muchísimas gracias por podernos acompañar a lo largo de todas estas semanas. Hemos venido hablando de diferentes temas, todos van llevando un hilo conductor muy importante y muy especial, y es para que todos nuestros televidentes conozcan y se enteren acerca de esta enfermedad que vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero que sea usted, Eliana, quien le comente a nuestros ciudadanos y a nuestros televidentes el tema que vamos a tocar el día de hoy. Claro que sí. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar en dos encuentros anteriores sobre la hipertensión arterial y sobre la diabetes mellitus, todas sus generalidades, la forma en cómo se comporta la enfermedad en cada persona y cuáles son como las recomendaciones que tenemos para todo ese proceso de salud con ellas. Pero el día de hoy queremos hablar y enfocar para cerrar este tema sobre cómo se combinan estas dos enfermedades, la hipertensión arterial y la diabetes, para generar enfermedades cardiovasculares en este caso, u otras enfermedades crónicas en las personas que sufren de estas dos enfermedades. Y el día de hoy queremos tratar con ustedes lo que se consideran mitos sobre estas dos enfermedades para que quede este tema como claro. Muy bien, excelente. Entonces vamos a empezar, pero antes de empezar vamos a extenderle una invitación también a nuestros televidentes, y es que si tienen alguna duda o inquietud nos escriban a través del número 314-768-1583, nos compartan sus dudas e inquietudes, no importa la hora que usted esté viendo este programa, lo importante es que haga su pregunta, que nosotros con muchísimo gusto trataremos de darle respuesta a través de nuestros profesionales. Muy bien, Eliana, vamos a empezar entonces a preguntar sobre esos mitos que tienen las personas respecto a estas dos enfermedades. Claro que sí, pero antes de empezar es muy importante que se reconozca cómo es que estas dos enfermedades juntas lo que van a causar es que aumenten los factores de riesgo en las personas para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la hipertensión arterial, por su lado, ya sabemos que es una enfermedad que va a generar ese desgaste en todos los vasos sanguíneos y que puede causar otras enfermedades de base como un daño renal o un accidente cerebrovascular en este caso. Lo que tiene que ver entonces con la diabetes mellitus es el principal causante de las enfermedades cardíacas en este caso. Se va a dar el enfoque de forma muy diferente dependiendo de la diabetes. Cuando es diabetes tipo 1, es una enfermedad que asociada con la hipertensión va a empezar a ser crónica y a desencadenar problemas nefróticos o problemas en el riñón que van a generar después más complicaciones para las personas. Cuando es el proceso con diabetes número 2 o la diabetes tipo 2, que son para las personas principalmente mayores, que ya sabemos que por los estilos de vida actualmente los jóvenes y los niños por los problemas de obesidad también están empezando a presentar las dificultades con la diabetes tipo 2, van a empezar a presentar en este caso daños renales que son mucho más graves y problemas a nivel coronario, como por ejemplo los infartos agudos al miocardio, que son enfermedades más graves de base. Bueno, uno siempre como un ser humano, ciudadano de a pie, uno no entiende que hay enfermedades que se pueden complicar con otras enfermedades, lo que comúnmente llamamos comorbilidades. Entonces hay veces que uno, digamos, estoy padeciendo dolor de cabeza, pero generalmente el dolor de cabeza también se puede asociar con hipertensión arterial. Dolor de cabeza, que mareo, que no me siento bien, que siempre estoy con ese dolor de cabeza ahí constante, que no sé qué. Y lo mismo también pasa con la diabetes. Entonces uno cómo puede identificar esas enfermedades, si de pronto yo no he consultado, qué es lo que debo hacer. Bueno, ya en programas anteriores
ya hemos tenido la oportunidad de identificar enfermedad por enfermedad cuáles son esos síntomas que son más comunes, ¿cierto? Es muy importante, como tú decías, Gabriel, lo principal es la consulta temprana, porque por medio de los exámenes necesarios es que podemos dar un diagnóstico oportuno de la enfermedad. No podemos saber si estamos teniendo en este caso algún tipo de dificultad o de enfermedad que sea en este caso cardíaca sin saber antes qué ha pasado con los exámenes, sin saber antes si la persona está llevando un proceso de hipertensión o de diabetes. Como vemos en este momento en la imagen, esto es un conducto de un vaso sanguíneo que puede ser una vena o una arteria. Vemos que al inicio se ve normal, amplia. Esos circulitos que vemos ahí son los glóbulos rojos encargados de llevar el oxígeno por la sangre a todos nuestros tejidos y a todo nuestro cuerpo, y en procesos de prehipertensión o de hipertensión esos vasos sanguíneos se van cerrando. Ahí es donde presentamos problemas cardíacos o de circulación en las personas. Esto que lleva a que se dé una enfermedad cardiovascular, porque la hipertensión arterial va a contribuir también a que se desarrolle o a que progrese más rápidamente o se compliquen las enfermedades crónicas como la diabetes. Y la diabetes también va a tener complicaciones o va a degradar todo ese tejido vascular que lleva toda la circulación al cuerpo. Bueno, yo también he escuchado que la hipertensión arterial es el asesino silencioso, porque en algunas oportunidades hay muchas personas que omiten, por ejemplo, el tema de los signos que aparecen en el cuerpo, como los dolores de cabeza, entre otros, y uno obvia como esos signos. Y finalmente cuando ya le descubren la enfermedad es que ya está muy avanzada y uno puede empezar entonces a sufrir de estos problemas cardiovasculares. Pues ya Eliana nos contaba en un programa anterior que la hipertensión arterial pues es la presión misma que la sangre ejerce sobre los vasos sanguíneos, sobre las venas, y esto finalmente puede provocar pues problemas más adelante en torno al corazón. Exacto, entonces los síntomas, que ya de eso vamos a hablar enseguida, resolviendo todos esos mitos, lo que queremos dejar muy claro para la comunidad el día de hoy es cómo la hipertensión y la diabetes, cuando coexisten juntas, van a aumentar esos riesgos de enfermedades cardíacas, que vamos a tener la oportunidad también de tocar con más calma y de hablar sobre todas sus generalidades en próximos programas también con ustedes. Si quieres, vamos a empezar con los mitos en este momento. Perfecto, Eliana, muy bien, adelante. Entonces, aquí vemos el primero, dice: la hipertensión arterial y la diabetes vienen de la familia, no puedo hacer nada para prevenirlas. Ahí está ese primer mito. Listo, ese mito. Hay gente que entonces considera que si no tenemos antecedentes familiares, en este caso, no vamos a sufrir de la enfermedad. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la hipertensión arterial. En encuentros pasados tuvimos la oportunidad de contarle a las personas que un factor de riesgo muy importante son los antecedentes familiares o antecedentes que son genéticos, ¿cierto? Pero hay que tener entonces muy claro que llevando una vida saludable, aunque tengamos padres, familiares o abuelos con estos antecedentes de presiones arteriales altas, si tenemos una vida saludable, un régimen de salud, un régimen de ejercicio y de alimentación como se debe dar, esos niveles de riesgo van a disminuir mucho. Entonces no necesariamente porque nuestros familiares tengan esos antecedentes nosotros tenemos que sufrir de presión arterial alta en este caso, pero es un factor de riesgo muy importante. Con respecto a la diabetes, sabemos entonces que hay varios tipos de diabetes. Cuando es la diabetes tipo 2, que se da principalmente en los adultos, sabemos que este caso se da por factores de riesgo como la obesidad, también la alimentación, el sedentarismo, no realizar ningún tipo de ejercicio en casa, y factores como fumar, como el alcoholismo, ¿cierto? Pero que también entonces pueden ser genéticos y que no tienen que ver justamente porque tengamos antecedentes de familia, sino porque vengan en toda esa información genética de nuestro cuerpo, como se da principalmente en la diabetes tipo 1, por esa falla de la insulina en el páncreas. Claro, ahí está. Entonces ya resolvimos ese primer mito. Vamos entonces a conocer el segundo mito. Dice: no utilizo sal de mesa, por lo que mi ingesta de sodio y mi presión arterial están bajo control. Listo. En muchas personas o en la mayoría de los casos, el consumo de la sal va a ser un factor muy importante para que se suba la presión arterial.
Pero entonces, ¿qué vamos a tener muy en cuenta? Que para controlar el sodio no significa simplemente que vamos a dejar de echarle sal a las comidas. Tenemos que tener muy en cuenta que en el resto de alimentos que consumimos, como los alimentos procesados, va a haber una cantidad de sodio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en casa muy juiciosos? Mirar en las etiquetas de los productos que consumimos, que no sean los caseros, términos como por ejemplo la soda, el sodio o un término que sale como la N y la A, o sea, NA, que ese es el término que se le da de forma química a la sal. Entonces, mirar los porcentajes que tienen los alimentos que consumimos de esta cantidad de sal en ellos, porque más del 75% de sodio o de sal que consumimos, para que se suban esos niveles de sal, no están simplemente en la sal que utilizamos al alimentarnos en casa, sino en esos productos. En productos, por ejemplo, como los lácteos, en productos, por ejemplo, como las salchichas o los alimentos que están enlatados, en las salsas, por ejemplo, también hay mucha cantidad de este sodio y hay que tener muy en cuenta entonces los condimentos, las sopas. En la imagen vemos 5 recomendaciones para disminuir la sal en las comidas. Evitar el consumo de enlatados y embutidos, que por supuesto traen toda esa cantidad de sodio. Hay que revisar la información nutricional de cada alimento adquirido en el mercado. Hay que cocinar sin aderezos artificiales. Lo ideal es que podamos tener las cuestiones de los condimentos naturales. No consumir sodas ni bebidas que sean azucaradas, porque contienen también dosis muy mínimas que son de sodio, aunque no sepamos, y preparar los alimentos con solo una pizca de sal hasta acostumbrar al paladar. Yo sé que al inicio es muy difícil con la sal, con el azúcar, ¿cierto? Sí, es total, pero de todas maneras, pues no sé, eso lo aplico de manera muy personal y es, por ejemplo, con el tema de la sal, sí trato de ser muy, digamos que un poquito más agreste con este tipo de ingrediente. Por ejemplo, que el aguacate, nosotros los paisas somos de muy buen comer y nos encanta muchísimo las preparaciones con muchos condimentos, con mucha sal, a veces también con mucho azúcar. Y por ejemplo el tema del aguacate, que ay no, que el aguacate hay que echarle la sal, que no sé qué, uno sí tiende a acostumbrarse a consumir después del aguacate y las bebidas sin azúcar y sin sal. Entonces es algo muy difícil, yo no voy a decir que no, es complicado, pero uno sí va aprendiendo. Otra cosa es por ejemplo el consumo de la comida chatarra. Las hamburguesas, los perritos, que las arepas de queso, como lo decía Eliana, muchos de esos alimentos también pues tienen alto contenido de sal, así uno piense que no. Desde entonces la preparación de la misma carne de la hamburguesa, de las mismas salsas, inclusive de las mismas papitas, entonces es increíble la cantidad de sal que mueve también a esos alimentos y que uno no se da cuenta. Exacto, entonces ¿cuál es la recomendación con este mito para toda la comunidad? Al inicio es muy difícil, pero todo es costumbre, ¿cierto? Hay que empezar a bajarle a esos niveles de sal que manejamos en todos los alimentos y estar muy pendientes con los alimentos que son procesados. Entonces, las personas que son ya diagnosticadas con hipertensión, que tienen un tratamiento médico que ya establecido, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a comer, en este caso sin sal. Perfecto, ahí está entonces ese otro mito. Les recordamos a ustedes que estamos generando este espacio desde Amaga Televisión. Si usted apenas está encendiendo su televisor, les comentamos que estamos en el programa Aprendamos Juntos sobre Salud, y en este espacio, que es gracias también al equipo de Salud Pública y Amaga Televisión, ustedes se pueden enterar de todo este tema de promoción y prevención en salud. Hoy estamos hablando de 2 enfermedades, la hipertensión y la diabetes, y cómo juntas también contribuyen a que nuestra salud se deteriore en gran manera, provocándonos también problemas cardiovasculares. Bueno, vamos a continuar entonces con el otro mito, Eliana. Claro que sí, Gabriel. Dice, me siento bien, no tengo que preocuparme por la hipertensión arterial. Listo, entonces estos son los síntomas o los signos de los que habíamos hablado anteriormente y que vamos a recordarle hoy a la comunidad. Presentar dolor de cabeza que es muy fuerte, suele estar asociado principalmente a la parte posterior del cráneo, pero no siempre se presenta así. Presentar náuseas y vómitos que se van a dar principalmente por el fuerte dolor de cabeza. Presentar confusión, cambios en la visión suele ponerse muy borrosa, y sangrado nasal, que es uno de los síntomas de los que habíamos hablado, que son signos que son de gravedad, ¿cierto? Pero tú lo mencionabas ahora muy claramente, la hipertensión arterial es el asesino silencioso.
Resulta que el dolor de cabeza fuerte, que es el signo o el síntoma, en este caso más común, solo aparece en el 6% de los diagnosticados con hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas que están teniendo niveles de presión arterial que son muy altos y que son peligrosos no están presentando ningún tipo de síntoma. Entonces eso es un mito que vamos a dejar claro. No todas las personas que sufran de presión arterial o de hipertensión arterial en este caso van a presentar signos o síntomas porque es una enfermedad silenciosa. Y también hay casos en los que puede, Eliana, haber solamente dos síntomas, es decir, no, tengo dolor de cabeza y posteriormente también presento como náuseas. Claro que sí, pero son síntomas que se pueden asociar también a otras enfermedades, ¿cierto? Entonces que presentemos dolor de cabeza y náuseas, no vamos a pensar que estamos sufriendo de la presión. Por eso es muy importante que cada año, así nos sintamos bien, pasemos a un servicio de salud y pidamos una consulta para que miremos cómo estamos en cuestión general de nuestro cuerpo, ¿cierto? En exámenes de sangre, presión arterial y que sepamos entonces qué es lo que está pasando. El diagnóstico solo se puede realizar en este caso si nos tomamos la presión. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a ver ese otro mito y aquí lo vamos a desmentir y es: he leído que el vino es bueno para el corazón, así que puedo beber todo lo que quiera. Listo. Antes de continuar y de explicar, cuéntame, Gabriel, ¿qué has escuchado tú de pronto sobre este tema? ¿Sobre las bebidas alcohólicas o sobre el vino? Exactamente, sobre el vino. Hay personas que dicen que si alguien está sufriendo de presión alta, lo que tiene que hacer es tomarse una copita de vino diario para que esos niveles se regulen y esos niveles bajen. Bueno, yo consumo vino, de hecho me gusta mucho y es un gusto que uno va adquiriendo con el tiempo y para mí el vino tiene bastantes propiedades, tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades también de bienestar, pues le genera a uno como cierta felicidad, pero sabemos que todo en exceso es malo y naturalmente si usted va a pasar de tomarse 1, 2, 3, 4, 5 copas en un día, pues naturalmente el exceso va a ser malo. Pues no sé si estoy equivocado, Eliana. Estás en todo lo cierto. Resulta ser que de ese vino se van a segregar unos antioxidantes, como tú decías, que se llaman los polifenoles. Eso lo que hace es que como antioxidante va a hacer que se relajen esos vasos sanguíneos, pero no lo podemos entonces tomar como un tratamiento médico, ¿cierto? Voy a dejar aparte mi tratamiento médico, el que el profesional de salud me indicó, porque voy a tomar únicamente la copita de vino. Porque también hay que tenerlo muy en cuenta, o tomarlo más bien como un mito. Resulta ser que hay algo que se llaman los ollejos, que es como esa capa de la uva que permite o que da esos antioxidantes. Pero esto solo se podría dar, por ejemplo, en vinos que no tengan, en este caso, alcohol. Así que ya sabemos que el consumo del alcohol en exceso se considera un factor de riesgo muy importante para las enfermedades crónicas, en este caso también para la hipertensión y la diabetes. Bueno, ¿y qué tal es el consumo de alcohol para una persona que sufra de esas dos enfermedades, de diabetes y de hipertensión? Considerado factor alto de riesgo para enfermedades cardíacas en este caso, y más si está sufriendo de hipertensión y de diabetes. Los estudios médicos demuestran que son factores que aumentan mucho la probabilidad de que se pueda empezar a sufrir de enfermedades cardíacas, que sabemos que son crónicas, que se van dando con el tiempo. Entonces, estamos jóvenes, pensamos que no nos va a hacer nada, pero pasan los años y al ser crónicas y al irse desarrollando lentamente la enfermedad, es que vamos a empezar a sufrir, en este caso, todas las consecuencias. Es increíble, ese es otro de los mitos que hemos desmentido el día de hoy, es que el alcohol, por supuesto, le produce un daño bastante agresivo a personas que tengan este tipo de enfermedades, tanto de hipertensión como de diabetes. Bueno, vamos a ver entonces ese otro mito que traemos preparado para el día de hoy. Dice: probablemente desarrollaré diabetes debido a que tengo sobrepeso. Exacto. Antes de responder el mito, vemos en la pantalla unas imágenes de lo que sería considerado un peso normal con un índice de masa corporal. Antes de continuar, el índice de masa corporal es el que nos indica para nuestra estatura cuál sería el peso adecuado para nuestra estatura, nuestra edad. Un peso normal está en un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9,
Un sobrepeso ya sería de 25 a 29,9. Estar en obesidad ya sería superior de 30 hasta más o menos 34,9. Obesidad severa, que es un poquito más grave, sería de 35 a 39,9. Y la obesidad mórbida sería un índice de masa corporal mayor de 40. En este caso, ¿cómo se mide? Como dice ahí, el índice de masa corporal sería, vamos a dividir el peso por la estatura que nosotros tenemos y así nos damos cuenta en ese caso. ¿Cómo sabemos si tenemos una obesidad abdominal que nos va a decir que estamos en sobrepeso? Uno se mide, como ves en la última imagen, la región del perímetro de la cintura, y en hombres por encima de 102 centímetros se considera obesidad, y en mujeres por encima de 88 centímetros. Resulta ser que ya hemos hablado que uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad en este caso, ¿cierto? Pero hay personas que son obesas y nunca van a desarrollar una hipertensión o una diabetes en el caso del mito para la diabetes. Como también hay personas que son delgadas y que sí van a sufrir de diabetes, porque sabemos que hay diabetes tipo 1 que no tiene que estar condicionada por el estilo de vida de la persona. La diabetes tipo 2 sí puede ser en este caso, pero hay que tener muy en cuenta que el sobrepeso nos va a traer consecuencias para la salud, tanto en el peso, en las articulaciones, en el metabolismo propio del organismo, y en este caso es un factor muy importante para empezar a tener diabetes. Mejor dicho, esta es un tipo de enfermedad que no discrimina independientemente del peso, de la condición también en la que esté. Esas enfermedades se pueden manifestar así. Entonces, no discrimina, pero es muy importante saber que ser obeso va a ser un factor para que más fácil en este caso nos dé una diabetes. Entonces ahí también uno queda preocupado, porque entonces estar delgado tampoco es garantía de que usted no vaya a padecer esta enfermedad, y ahí la importancia también de que todos conozcamos sobre este tipo de enfermedades para poder ir más adelante a consultar. Entonces uno dice, no, vengo para hacerme un chequeo médico, entonces ya el médico te va a mandar exámenes de sangre, te va a medir la talla, y ya mediante esos exámenes nos vamos a dar cuenta, o más bien el profesional se va a dar cuenta de cómo se encuentra también nuestro estado de salud. Pero entonces, increíble. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Disminuir todos los factores que en algún momento nos puedan traer complicaciones de salud. En este caso, disminuir el factor de tener un peso muy alto que traiga complicaciones para nuestro organismo, tener una base nutricional que sea la indicada, y por supuesto hacer ejercicio juiciosos. Excelente, muy bien, Eliana, los vamos a invitar a todos ustedes a hacer una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos a este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. ¡Hey! ¿Necesitas que tu marca sea visible y aumentar tus ventas? En Amaga Televisión tenemos la oportunidad que estás buscando. Pauta con nosotros. Llámanos al 847-4999 o escríbenos al 314-768-1583. No pierdas la posibilidad de que más personas conozcan tu marca o negocio. Regresamos a este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Les recordamos que estamos aquí con la profesional Eliana, auxiliar de enfermería del equipo de salud pública, que nos está comentando y nos está explicando acerca de dos enfermedades, de la hipertensión y la diabetes, y cómo estas dos enfermedades en combinación pueden generar también otras enfermedades y también deteriorar nuestra vida y nuestra salud. Estamos resolviendo entonces unos mitos. Vamos a continuar, Eliana, con esos mitos. Vamos a ver, el siguiente mito dice: la insulina causa ceguera y amputaciones. Listo, para resolver este mito entonces vemos en la pantalla lo que serían unas complicaciones que tienen que ver con la diabetes.
Una sería la ceguera, que es también conocida como la retinopatía diabética. Las personas se suelen quedar ciegas o disminuir la visión por esa diabetes, ¿cierto? Dios mío. Está la insuficiencia cardíaca, que ya sabemos que es uno de esos factores de las enfermedades cardíacas. Un derrame cerebral, por ejemplo, también se puede presentar por tener la diabetes descontrolada, ¿cierto? Insuficiencias renales y también amputaciones parciales, que es lo que llamamos también como el pie diabético, a las personas que les amputan los pies o partes de sus piernas por no tener ese control con la diabetes. Pero el mito dice que sí, lo causa es la insulina. Y no. No es así. Todo lo contrario. Tiene que ver es la diabetes en sí, ¿cierto? Entonces, ya habíamos hablado sobre que la insulina es esa hormona que es la encargada de llevar el azúcar a las células de nuestro cuerpo para que las células la utilicen como energía para todo, desde respirar hasta las actividades diarias que realizamos. Entonces, la insulina no es mala, la insulina es la que va a generar que ese proceso se pueda dar cuando nuestro cuerpo, por algún motivo de los que ya hemos hablado, sea por la enfermedad, por factores genéticos, por factores familiares, no pueda producir la cantidad que se necesita y ahí hay acumulación de ese azúcar en la sangre. Entonces es la diabetes, cuando no está controlada, la que produce esta cantidad de contraindicaciones para las personas, como la ceguera y el pie diabético, que es de los más comunes que se da en estos casos. Eso me parece también muy grave, pues, y de hecho es un poquito, digamos que de asustarse, porque una persona con diabetes, pues sus heridas tienden a demorarse en sanar y en casos muy avanzados no sanan y antes se vuelve el tejido necrótico, entonces tienen que empezar a cortar partes del cuerpo para poder que esa necrosis no se extienda a otras partes del cuerpo, entonces sí es bastante, digámoslo, tenebroso. Claro, es bastante importante que sepamos eso, porque no solo es el proceso de cicatrización, sino que también se da en que se disminuye esa capacidad que tenemos sensitiva en los nervios para poder saber que algo está pasando mal. Entonces muchas de estas personas se laceran, se golpean y simplemente no se dan cuenta. Entonces uno no siempre se está revisando las plantas de los pies o se está revisando todo el cuerpo para mirar qué está pasando, ¿cierto? Y cuando menos piensan, entonces ya se están viendo una herida o una laceración que ya es grave, que ya está infectada y que entonces va a ser un proceso muy difícil para llevar para la curación y todo el proceso pues con la enfermedad, justamente en este caso con la diabetes. Perfecto, vamos a pasar entonces a ese otro mito que se genera en torno también a estas dos enfermedades y dice, no he de controlar mi dieta porque ya estoy tomando fármacos. La dieta es un pilar fundamental, ya lo hemos dicho, para la hipertensión, para la diabetes, para todas estas complicaciones. En la imagen vemos algo que es muy creativo, que nos ayuda a saber cómo debe ser más o menos un plato de comida para una persona, ¿cierto? Vemos que tenemos el plato y la mitad del plato debe estar llenito de verduras o de hortalizas crudas o cocidas. En este caso, lo más importante, verduras como el brócoli, la zanahoria, los tomates, la lechuga, por ejemplo. En este caso, un cuarto de ese plato debe tener la proteína animal o vegetal como la persona la prefiera, y el otro cuarto debe tener un hidrato de carbono como por ejemplo o el azúcar que podemos tener de los panes o de las harinas en este caso. Y las pastas, el arroz, la papa, la yuca, todos estos carbohidratos. Pero también es muy importante, como se ve en la imagen, beber siempre agua. Sabemos que tenemos que estar hidratados todo el día, la fruta que no nos puede faltar, que lo ideal es que se fuera el postre, y moderar el consumo de pan, porque sabemos que el pan va a tener toda esa cantidad de carbohidratos que también van a causar una acumulación, en este caso, de azúcar en nuestro cuerpo. Bueno, también con otros profesionales del equipo de salud pública, anteriormente nuestros televidentes también vieron que no es tan saludable consumir jugos, porque los jugos cuando ya se van a licuar entonces liberan una sustancia que se llama fructuosa y esa también desencadena pues como otro factor de riesgo dentro del cuerpo de las personas que puedan padecer azúcar en la sangre o diabetes.
y es que las frutas por lo natural también poseen cierto grado de azúcar, entonces no es bueno como mezclar el jugo, el agua y bebérselo entonces así, porque y enseguida le echamos azúcar, entonces todavía nos va a quedar mucho más dulce la bebida. Pero no es que justamente sea malo el consumo de las frutas, no, hay que consumir frutas, ¿cierto? Hay que consumir pero frutas. todo debe ser controlado. Y si somos personas que ya estamos diagnosticados con diabetes, que sabemos que tenemos que ser muy juiciosos con el control del azúcar, que también se puede encontrar en las frutas, entonces lo que vamos a hacer es controlar la cantidad de lo que vamos a consumir, cantidad de frutas como por ejemplo el banano o de frutas que no sean cítricas en este caso. Bueno, el tiempo en televisión es bastante corto, esperamos que nuestros televidentes también hayan aprendido un poco de estas dos enfermedades y cómo juntas pueden desencadenar también otros problemas patológicos y enfermedades para nuestro organismo. Elian, ¿algo que le queramos decir a nuestros televidentes antes de despedir el programa? Claro que sí, la recomendación que siempre damos desde el equipo de salud pública es muy importante que nos llenemos de toda esta información para que sepamos identificar a tiempo cuáles son los signos, los síntomas, cómo se comportan estas enfermedades, para que hagamos una consulta y que sea un diagnóstico a tiempo, para que el tratamiento sea el indicado. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno, a todos ustedes les agradecemos por dejarnos entrar hasta sus hogares a través de la señal de Amaga Televisión. Recuerden que este programa lo estamos generando en especial con el equipo de salud pública y desde Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos. Queremos que todos ustedes se enteren y sepan de esos programas de promoción y prevención en salud que tiene también el equipo de salud pública. Entonces nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto, los dejamos con la programación habitual de Amaga Televisión.